Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Como lo dice el canto, nunca estamos solos. Quien nos ama tanto, siempre está dispuesta en venir en nuestro auxilio, animarnos, protegernos y caminar con nosotros. Por supuesto, interceder. Ella es nuestra Madre, la Virgen María. Nunca estamos solos, porque Dios a sus hijos ha dado ángeles para que los asista. También contamos con el Espíritu Santo que se nos ha dado para que nos instruya, nos enseñe, nos anime, nos reprenda. Y por supuesto, no estamos solos porque el Señor se hace palabra y se hace también sacramentos para santificarnos, para alimentarnos, para consolarnos. Y bueno, pues nunca estamos solos. Y hoy de eso queremos darte testimonio en ese programa, de que nunca estamos solos. Para eso hemos invitado a Joaquín González, que seguramente ustedes ya lo conocen. Estuvo colaborando en el proyecto de Casa Santana durante mucho tiempo. Una persona tocada por Dios, muy especial, porque son especiales todos los que son tocados por Dios. Y esta es la primera invitación. Tú también déjate tocar por Dios. Dejémonos tocar por Dios para que no seamos ordinarios en el sentido peyorativo de la palabra. Oye, esa persona qué ordinaria es. Somos ordinarios cuando no somos tocados por Dios. Pero en la medida en que nos vamos dejando tocar por Dios, sale ganando el que acepta ser tocado por Dios, el que desea ser tocado por Dios, y también todos los que conviven con Él. Por eso en el proyecto de Dios, ganar, ganar. Joaquín, bienvenido al programa Testimonios. ¿Qué tal, Padre Cecilio? Dios me lo bendiga. Me da mucho gusto estar en este gran programa. No estaba contemplado el venir, pero mi corazón me hacía un llamado. Algo estaba sintiendo en mi corazón, que había un motivo. Y estoy seguro que este día es por dos motivos: una por volver a ver y otra por un retiro que tengo en puerta. Ahí están. Ya ven, Dios acomoda todo en su lugar, y bueno, solamente déjate conducir por el Señor, así, flojito y cooperando en el camino del Señor. Y vamos a comenzar ese programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios nuestro, alabado seas, bendecido seas. Desde lo más profundo de nuestro corazón te damos gracias. Gracias porque tu misericordia es eterna. Gracias por la obra que estás haciendo en este hijo tuyo, en Joaquín. Gracias por la cruz que le has dado a través de esta escuela de la cruz. Él ha aprendido muchísimo, sobre todo ha concluido que sin ti no puede nada. Gracias, Señor, por el don de la perseverancia que le concedes, y te pedimos se lo sigas concediendo para que siga unido a ti y siendo instrumento tuyo, que siempre manifiestes tu presencia amorosa y misericordiosa a través de él a los hermanos que pones en el camino, que nos has puesto en el camino, porque también nosotros necesitamos de este testimonio que donde nos haces ver que vale la pena creer en ti, vale la pena llenarnos de ti, vale la pena entregarnos a ti, porque tú eres muy bueno siempre con aquellos que se dejan rehacer por ti. Y esto es lo que has hecho en Joaquín. Por eso gracias por la obra que estás haciendo en él. Te pedimos el don del Espíritu Santo para que inspires las palabras que tú quieres nos comunique. Te pedimos el don del Espíritu Santo también para quienes vamos a recibir este testimonio, Señor. Danos el don de tu Santo Espíritu y docilidad a él. Seamos sensibles a este llamado que nos haces a encontrarnos contigo para servirte con amor y ser constructores eficaces en la construcción de tu reino.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues Joaquín, ya tú has visto en qué consiste este programa. Si quieres presentarte a esta comunidad, porque muchos de los que antes estaban con nosotros siguen estando, pero ahora otros más se han sumado a este proyecto de Jesús Buen Pastor, a este gran rebaño, ¿verdad? Entonces, preséntate con nosotros y presenta la obra que Dios está haciendo en ti. Pase bien, Gran Reserva Tarimoya. Mi nombre es Joaquín González Michi. Pues yo me siento también parte de ustedes, aunque no he estado todavía por acá desierto en esta zona. Puedo sentir el llamado en el corazón a ustedes que les hace Dios, nuestro Señor, y pues yo les invito por caridad que se dejen conducir, ¿verdad? Muchas de las veces nos cuesta tanto dar el paso, decirle sí al Señor. Fácil no es, queridos hermanos, nos cuesta mucho desprendernos, hacer renuncias, pero créanme que por medio de Cristo todo lo podemos lograr. Tuve la oportunidad de conocer de cerca al Señor por medio del Padre Cecilio. Brevemente les cuento, tengo 55 años, mi esposa es Angélica González de la Llave, Luis Enrique González González es mi hijo, María Itamar González González y Carol, la más pequeña, que tiene ya casi 18 años, cumple en estos días, primeramente Dios. Pues mi trabajo, mi ramo oficial fue conductor de transporte público en autobuses. Trabajé en varias líneas, transporte Los Tuzlas, estuve en una línea de turismo, aquí en los carros de Boca del Río también, en los autobuses de Laguna. Pues ustedes se imaginarán, ¿no?, lo que es la vida de un operador, de un conductor, con todas las libertades, con todas las oportunidades a quedarse en el mundo para siempre. Pero pues yo sentía que era pleno, y ser buen padre para mí implicaba nada más el llevar el sustento, el cumplir, ¿verdad? Y pues vivía una vida común con las libertades que yo quería hacer y deshacer. Pero pues cierto día como que llegó algo a mí, algo que no entendía, algo que me hacía un llamado y me hacía observaciones de muchas cosas. Pero yo cerraba mis ojos, mis oídos, y pues de hecho yo no iba a misa. A casa iba cada 3 meses, cada 2 meses. Mi esposa, gente de fe, ella fue la que me comenzó a mostrar el ir a misa, el hacer el Santo Rosario. Pero pues yo sentía que no ocupaba de nada de todo. Sí me persinaba, se hacía oración, me encomendaba a Dios, como muchos de nosotros hacemos en este tiempo, que creemos que esto basta. Pero había cosas que no estaban encajando, ¿verdad? Yo cuando llegaba a su casa de ustedes con mi familia de descanso, pues yo no quería salir, quería estar siempre encerrado, descansando, no sé, nada más estar ahí. Me decía, vamos a misa, y no tengo ganas de ir, no voy. O le decía que sí, y a la mera hora ya no iba, y yo era motivo para que ellos tampoco fueran. Salíamos siempre por la noche, nada más a cenar o a hacer cosas así. Pero ella seguía perseverando en la oración. Eso que les digo de seguir perseverando en la oración, ella me lo contó hace unos años, que ese era motivo que ella ofrecía la Santa Eucaristía para que yo cambiara. Y yo seguía necio haciendo muchas cosas como conductor. Pues conocí muchas libertades que me daría mucha vergüenza, pero sí caí hasta el fondo. Toqué fondo relativamente. En una ocasión, estando en su casa, entré y solamente miré un crucifijo. Y allí estaba el crucifijo y me le quedé viendo. Y yo le dije al Señor mirándolo, a mí me gustaría sentir un poquito de tu cruz, porque yo con la vida que estoy llevando, yo sé que no es sana y sé que te ofendo, pero no puedo cambiar, no puedo desprenderme de esto que me gusta, me cuesta tanto. Se llevó a cabo, el Señor escuchó mi ruego. A los pocos días me comencé a pasar por una situación de depresión de la nada, un miedo, una ansiedad. Me ponía muy mal, estuve 9 meses. Yo hasta hace poco comencé a entender. Dije, pues un ser humano para que nazca se lleva 9 meses. Y yo contando los días después, analizando los meses por los estudios que me hacían, de qué tenía o por qué me ponía en ese estado,
me faltaba el aire, me entraba en pánico, me daban taquicardias y estaba naciendo de nuevo. Ahora puedo comprender que estaba muriendo a muchas cosas que me gustaban. El Señor me estaba ahí frenando de alguna manera y invitándome a cargar su cruz. Salía siempre mi esposa en mi apoyo, despavorida, a buscar un taxi para llevarme al médico. Llevaba al médico, me revisaban y pues sí, un poco de arritmia, me ponían oxígeno, pero pues de ahí no pasaba, ¿no? Me pasó muchas veces. Llegué incluso en un tiempo también a pensar, como no debemos pensar, ¿verdad? La puerta falsa. Yo le decía al Señor, Señor, no entiendo, no comprendo. Yo era gente de no orar, pero comencé a orar por el miedo a morirme, por el desespero que me ocasionaba esta gran enfermedad. Comencé a medicarme con psicólogos, con psiquiatras y todo eso. Pero yo sentía que no era por ahí, que no era por ahí. Y pues en una ocasión, ya desesperado por una discusión, escuché afuera a mi hija la mayor discutir con mi esposa que se estaban venciendo las colegiaturas y no teníamos para pagar, y yo sin trabajar, abandonado a esa depresión. Yo dije, madre, así le dije, madre, yo sé que poco te pido auxilio, pero ayúdame a levantarme. Como pude me levanté, tomé un rosario que estaba ahí, me arrodillé, me persiné, jalé una mochila que tenía por ahí ya vieja y comencé a echar la poca ropa que pude. Salí y dice mi esposa, ¿dónde vas? Dije, me voy a Veracruz. Pero no tenemos dinero, ¿cómo te vas a ir? Yo tenía 10 pesos. Tenía 10 pesos que me alcanzaban solamente para llegar a donde podía tomar el camión hacia la central camionera, allá en Córdoba. Esto es en Córdoba. Entonces, llegué, hasta eso llegué y tomé el urbano y no me cobró porque me conocía, mucha gente me conocía. Llegué a una parada de autobuses donde pasaba el AU y ahí estuve esperando a ver quién me podía auxiliar con un ray. Hasta que pasó un AU que me conocía el señor y con pena me le acerqué por la ventanilla de aquel lado donde va el operador y le dije, ¿sabes qué? Voy a buscar trabajo y no me siento bien, pero no tengo para el carro. Se empezó a reír y me dijo, ven, súbete. Cuando se subió ahí seguía parado y enseguida me compró un atole y un pan. Dice, ten, tómate y siéntate allá atrás. Comenzó a avanzar, ya me llamó, platiqué con él de mi situación, lo que me estaba pasando. Y él me dijo, dice, miren, Paso del Toro, pasa una línea que ellos te pueden ayudar. Ahí quieren operadores buenos como tú. Y le dije, de bueno, quién sabe. Le digo, no me he sentido bien, tengo una depresión que siento feo. Me dejó ahí en Paso del Toro y me regaló un billete de 50, que para mí era un dineral, puesto que tenía hambre. Llegué ahí, pregunté por la persona que iba a hablar, me dijeron, no, por la hora ya no lo encuentras. Por la hora ya no lo encuentras, solamente hasta el día de mañana tienes que estar aquí a las 6 de la mañana. Aquí la situación era dónde iba a dormir. ¿Dónde iba a dormir? Pero bueno, dije, yo me las ingenio. Me encontré una persona más tarde y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en esta línea, pero hasta mañana me reciben, pero no tengo dónde dormir. Y me dice, pues te puedes quedar en el camión. Y dije, ya la hice. Y ya me fui con él y cuando iba avanzando dice, mira, yo voy a entregar el carro, lo agarró tu chofer, pero te puedes quedar en el carro. Pasó y compró 3 tortas y dije, bueno, ya voy a cenar, pero no eran para mí, eran para su esposa. Entonces, o sea, sí sentía así como que él me dijo, dice, Joaquín, te invitaría una torta, dice, pero son para mi esposa y para mi hija. Digo, no te preocupes, si yo acabo de comer. O sea, era una gran mentira, yo no había comido. Me dejó quedarme en el carro temprano, sí me llevó un café y un pan y salimos temprano. Me quedé, busqué trabajo y pues mi esposa preocupada, sin saber de mí. Pero la providencia que es tan grande, enseguida el señor que es el dueño de los camiones, me recibió y sin conocerme me regaló 300 pesos y me dijo, esto es para que comas estos días en lo que practicas. Yo lo quise enseguida mandarlos para la casa porque no había dinero. A los 2 días comencé a trabajar y pues mientras hubo gente caritativa, choferes que me conocieron y me regalaron la comida, ¿verdad? Desde ahí comencé a experimentar unas cosas muy extrañas en mí. ¿Por qué? Porque yo no era gente de oración y ya me pasaba que me despertaba a cierta hora y sentía la necesidad de hablar con Dios, pero yo no sabía cómo hablar con Dios. Yo solamente, como muchos, el Padre Nuestro, el Ave María y si acaso y ya.
Y ahí comencé a hacerlo de esa manera. En ciertas formas, a veces me descubrí arrodillado, con miedo todavía de esa ansiedad que me seguía dando, pero implorando y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, que me ayudara, que yo no quería estar igual. Pero aquí mi temor era a la enfermedad, a que se repitiera esa taquicardia tan terrible que me daba. Gracias a Dios comencé a usar unas pocas pastillas que me habían recetado y comencé a dejar pastillas, y ya todo era puro valor a seguir adelante. Buscaba que mis jornadas de trabajo fueran muy largas y buscaba ganar y ganar dinero para que ellos estuvieran bien. Pero una vez que me comencé a sentir bien, volví a vivir mi vida normal, con todas las libertades, desordenadamente. Y ya le decía a mi esposa, es que mira, si descanso 2 días no puedo ir porque me voy a cansar y me quedo por acá. Y para mí era fácil quedarme a vivir una vida libertina aquí, porque sentía que lo podía hacer, porque había trabajado y tenía ese derecho. Yo así me sentía. Pero en ocasiones ya sentía el llamado del Señor. Y en una ocasión les voy a contar esto que les voy a contar, es muy importante. Y espero que les sirva porque es real. Yo circulaba por cierto bulevar aquí en Veracruz, y así como de película, estaba una van de esas americanas viejas, y sobre un costado sobresalía un letrero que decía: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y yo de verdad, con pena le digo, porque aquí está el Señor, yo me reí. Y yo le dije: Señor, ¿a poco sí es cierto? Y me empecé a reír. Llegué, pasé el bulevar, de regreso del bulevar, la misma van estaba pero del otro lado, y con el anuncio ahora del lado izquierdo. Y otra vez: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vi la hora, era muy temprano todavía, eran como 4:30 de la tarde, recuerdo. Dije, me faltaba todavía una vuelta, y como tenemos determinada cuenta que entregar, me faltaba como 81 boletos me faltaban. Pasé y vi la iglesia que estaba aquí en Casa Santana, ahí estaba el padre Cecilio. Yo dije, bueno, es temprano, no creo que termine, y no creo que sea esto para mí. Algo me dice que no es para mí. Llegué a mi terminal, no había casi autobuses, me regresaron rápido y me faltaban los 81 boletos. Subí rumbo a Veracruz al centro, vendí como 20 boletos. Al regreso dije, a esta hora es imposible que yo venda los 61 boletos que me quedan promedio. Llegué a Plaza Las Américas y me faltaban exactamente 51 boletos, y me empecé a reír. Dije, no es cierto. Milagrosamente, cuando llegué a la última parada, que está donde le llamamos la Comisión, en Boca del Río, una señorita me hizo la parada corriendo y me detuve así de imprevisto, y me paro para que subiera y me dice, me espera tantito. Y comienzan a subir y a subir y a subir, y yo ya no quise mirar el estribo, que es cuando un conductor ve el estribo que acaban de subir. Agaché mi cabeza, me recliné en el volante, sentía un escalofrío, o sea, algo extraño. Cuando me di cuenta, me dice ella, eran 40 y tantos. El caso es que me quedaron 2 boletos en la tablilla de boletos, y yo me quedé, ya estaba sudando. Se subieron, pasé, agarré los 2 boletos, los aventé a la marimba donde están las monedas, y salimos de Boca del Río. Dije, ya no levanté para aquí porque pues es imposible por el horario. Cuando me di cuenta, ahí donde está ahora el Dorado, ahí levanté esos 2 pasajeros, y me di cuenta que algo estaba pasando. Dije, bueno, Señor, si eso dices tú que es para mí, ahorita es temprano para que yo me vaya, todavía falta darme otra vuelta o hasta 2. No creo, pero bueno, a ver qué pasa al rato. Cuando yo llegué a la terminal, me dice el que despacha autobuses, dice, sale, terminaste. Pero ¿cómo? Dice, no tengo mucho carro, ya puedes irte. Ya no dije nada, comencé a guardar las monedas, ya pensando en la parroquia que estaba aquí en la entrada de Boca del Río. Llegué, me estacioné frente a la parada, y cuando vi que las personas estaban saliendo, me apresuré. Entonces, si ya me apresuré, cerré la puerta
y estaban las servidoras, que pues yo no sabía que eran servidoras por el uniforme ahora, y le digo a una de ellas, disculpe, ¿el padre se encuentra? Me dice, ¿qué necesitas, hijo? Confesarme. Dice, no creo que lo haga ahorita, está muy ocupado el padre. Cuando veo delante de toda la muchedumbre que venía contrario a mí, ahí venía el padre Cecilio con la que echan agua bendita, ahora sí que se llama cetre. Venía y como si supiera, así vi su mirada y me dijo, espérame. De la nada me dijo, espérame. Fue a bendecir un auto, recuerdo como si fuera ayer, fue a bendecir un auto, unas personas lo saludaron, lo abrazaron y le dieron un paquete de M&M's, de los chocolates. Se lo dieron en una bolsita como de regalo y me dijo, ¿qué pasó? Ya no tenía palabras, sentía que tenía ganas de llorar. Lo abracé, fue un abrazo que no se los describo. Es Cristo, definitivamente es Cristo. Le dijo, quiero confesarme, y ahí en la calle nos hicimos un ladito y ahí, gracias a Dios, me confesé. Y me dijo, los chocolates esos llévaselos a tu esposa. Cuando yo llegué al otro día, me tocaba descanso en el autobús y me fui para Córdoba. Gracias a Dios llegué muy temprano y mi esposa todavía así como que pues no sabía nada de lo que estaba pasando en mí. Ella era servidora de una comunidad parroquial allá como lectora y me dice ese día, dice, oye, vamos en la noche, va a haber misa. Dije, sí, vamos. Hasta volteó a verme, dice, ¿vas a ir? Le digo, sí, sí voy a ir. Fuimos y después de muchos años, no sé cuántos años, tal vez 20 o más, pude comulgar. Pude comulgar y esa vez cuando yo comulgué, o sea, fue algo que no puedo entender. Después hice ejercicios de probar la Santa Eucaristía sin consagrar y consagrada y tiene un sabor distinto. Pero esa Eucaristía que esa vez he recibido, que esa vez recibí, era un sabor tan agradable que pude sentir que cuando entró en el sentido del gusto, desde ahí me comencé con un cambio diferente, Pues a raíz de todo eso comencé a entender que a partir de recibir la Santa Eucaristía comenzaba a tener fuerzas. ¿Para qué? Para caminar, para renunciar. Seguí en los autobuses trabajando un buen tiempo todavía, pero ya comencé a echar fuera muchas cosas que no necesitaba. El ir en las noches a divertirme, por ejemplo, o hacer cosas que no tenía que hacer. Me costaba tanto hacer todo eso todavía, pero yo sentía que no podía jugar, que no podía renunciar a todo eso. Me costaba tanto todavía. Entonces aprendí que si yo le daba ocupación a mi tiempo y a mis pensamientos, podía seguir caminando. Ya mis jornadas de trabajo eran promedio de 1 mes solamente, y cada vez que yo descansaba llegaba a la comunidad donde servía mi esposa y ya me invitaron a ser lector también y me enseñaron a colitar y así comencé el llamamiento. Ya al poco tiempo el padre Cecilio me dio oportunidad de estar también en la parroquia. Estuve en la parroquia y comencé a compartir con él. Los domingos, cuando yo tenía el tiempo para entrar un poquito tarde, Dios me dio oportunidad de acompañarlo a él a diferentes celebraciones, por ejemplo en Playa de Libertad, en Palmas o también aquí en Santa Ana en ese tiempo. Entonces para mí era muy increíble porque fue de la primera vez que yo compartí con un sacerdote y sobre todo en su mesa. Una anécdota que me pasó es que cuando estábamos ahí en el comedor, pues tenían verduras solamente, ¿cómo les explico? Como espinacas pero crudas, arándanos, y yo no sabía ni socializar. Entonces yo veía que el padre estaba comiendo eso
Y pues yo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Yo decía entre mí, dije, pero ¿cómo pueden comer solamente esto, no? Yo como tamales, como sopa, frijoles, garnachas, ¿no? Pero pues yo por la vergüenza yo veía que estaban comiendo espinacas con arándanos y yogur, y pues yo hacía lo mismo, ¿no? Entonces pues el padre estaba en lo suyo, yo estaba viendo lo que estaba haciendo el padre, y volteé y se me queda viendo, dice, oye Joaquín, allá hay tamales, allá hay huevo, hay frijolitos, puedes comer también de eso. Y ya dije, bueno, y ya comencé a comer también de lo demás que había. De las cosas que yo aprendí era estar ahí, a bendecir los alimentos. Yo veía y me llenaba mucho cuando él comenzó a hacer la plegaria para bendecir los alimentos. Imagínense la gracia tan grande que esa vez, ahí estaba, en ese tiempo, estaba el padre Froilán. El padre Froilán estaba ahí también en la mesa, estaba con 2 sacerdotes, y ver todo eso, ¿no? Entonces eso a mí me llenaba, y dentro de mí estaba naciendo un compromiso. Estaba un compromiso porque yo podía ver y sentir la oportunidad que el Señor me estaba dando al invitarme a su mesa directamente, tanto en la mesa eucarística como en la mesa de alimentos. Pero yo igual, yo les quiero decir algo muy importante, y se los quiero recalcar de la siguiente manera. La preparación que el Señor me dio por medio de un sacerdote llamado Padre Cecilio, no crean que fue algo así como que ven, te voy a evangelizar y te voy a poner a estudiar la Biblia o cosas así. Les voy a decir algo, Él me enseñó o me evangelizó con los hechos primero, me enseñó a vivir la caridad, me enseñó a aplicar la misericordia, me enseñó cómo enfrentar todas esas cosas, pero primero con los hechos. Posteriormente, yo cuando veía que asistía a las celebraciones, que yo ya estaba comulgando cada 8 días, yo veía cómo las personas se acercaban y la forma tan fraterna, y cómo podía sentir un abrazo. O sea, y lo digo sentir un abrazo porque yo también me siento necesitado de esos abrazos, y podía entender cómo es el amor de Cristo, cómo Cristo nos enseña. Entonces, ávidamente yo comencé a estudiar diferentes libros, pero sobre todo siempre encaminado a diferentes santos. Me leí la biografía de muchos santos, entre ellos uno de mis íconos que me marcó mucho el seguir mi tiempo de conversión es San Pablo, San Pío de Pietrelcina, San Agustín. Esos fueron los que me han ayudado bastante. Comencé a empaparme más dentro del ministerio de la lectura. Cada vez que venía era lector, mi esposa me alentaba, entonces ya era algo, una sensación increíble ir a Santa Misa y que comulgáramos los 3. Mi esposa, la pequeña, que es Carol, Angélica y yo, los 3, y a ofrecer la Santa Eucaristía por las necesidades del mundo, por nuestra familia, por las personas con las que socializamos y por nuestra propia santidad. Comencé a aprender a que tenemos que perseverar en la santidad. Posteriormente llevo la oportunidad de venir a Casa Santa Ana a servir, y no, hombre, hermanos, ¿qué les puedo decir? Me cambió la vida en todos los aspectos, el poder tener un encuentro con Cristo cada día, el estar en la Santa Misa todos los días en la Santa Misa, y recibirlo a Él es un alimento que no tengo cómo describírselos, pero estar frente a una persona que necesitaba, yo veía cómo era la caridad ahí, cuando en ocasiones tenías que desprenderte de tu porción de comida porque se agotaba el alimento. Era llenar un vacío que jamás había llenado, que jamás. Yo puedo decirles que anteriormente me quitaba el bocado de la boca para dárselo a alguien, pero solamente pues era pues una palabra. Pero al estar aquí en esta gran comunidad compartiendo y diciendo, nada más te queda tu comida y ya no hay, digo, dásela a la persona. Y al rato pues yo andaba con hambre, lógicamente, andaba con hambre, pero algo me estaba moviendo desde adentro. Tuve la oportunidad de compartir con las misioneras de la Cruz, tuve la oportunidad de compartir con ellos las enseñanzas de las pequeñas comunidades, de vivir, ¿verdad?, muchos tiempos con ellos, estudiando, aprendiendo, pero por otro lado, llevándolo a la práctica,
llevándolo a la práctica. Entonces, yo siento que es muy importante estudiar, prepararse, recibir temas y todo esto. Pero todo este conocimiento siempre Dios nos lo concede cuando lo pedimos. Cuando Él ve que nos abrimos a la gracia de poder aplicar lo que estamos aprendiendo y vivirlo, Él nos lo concede. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar? Que comencé a aprender en las mañanas, que por lo regular se estudiaba, y por las tardes a vivirlo, a vivirlo, a vivirlo. Entonces todo iba de la mano como un engranaje. Pero al poco tiempo comenzó a pasar algo que se los quiero decir para que no les pase a ustedes. Yo siempre, todas las noches, acudía al Santísimo hasta 3 o 4 horas, o a veces ahí me ganaba el sueño, y siempre orando, alabando al Señor, estudiando ahí ante Él, en la capillita de Nuestra Señora de la Encarnación, que entonces estaba, creo que ya no está ahora. Entonces, había días que por el trabajo excesivo ya no podía yo hacer lo que yo hacía como siempre. Era tan cansado que había veces que yo abría la capilla, hacía mi reverencia, me persinaba y me iba a dormir. Pero así como yo me iba a dormir, no me sentía bien. Yo sentía en mi corazón que Jesús me estaba esperando para que yo le contara todo lo que había pasado durante todo el día. Decía: Señor, ya no aguanto el sueño, voy a dormir. Pero me veía obligado en mi corazón a bajar y decirle: Señor, tú sabes todo lo que pasó en el día, las cosas que no se pudieron llevar a cabo porque a veces no teníamos los medios, pero ahora quiero dormir, quiero que me ayudes, que reconstruyas mi cansancio. Temprano me levantaba a 5 de la mañana, me arreglaba, 6 y resto, vamos para la Santa Misa. Entonces, todo este aprendizaje comenzó a entrar en mi cabeza y bajar al corazón. Y ya entonces ya mi esposa comenzó a sentir algo que estaba pasando, ¿no? De que íbamos a misa, ya participaba, pero yo estaba viendo en la comunidad de donde yo vengo, que es Córdoba, que había una necesidad muy grande. Y eso para mí era muy preocupante. Y se los voy a decir, es que yo veía que en ese tiempo, antes de la pandemia, mucha gente estaba muriendo sin sacramentos, sin confesarse, otros que no eran bautizados. Y a mí me preocupaba. Y en una ocasión, en una reunión que hubo, no sé por qué razón me invitaron, pero estoy seguro que se arrepintieron de haberme invitado. Era una reunión que le llaman de consejo allá en Córdoba. Entonces yo les dije: pues la verdad yo no sé de lo que van a hablar, pero yo voy a hablar de lo que a mí me preocupa. A mí me gustaría que todas las comunidades, las capillas, pusieran en la entrada que las personas que gusten confesarse o que el enfermo no pueda salir, para que le digamos al párroco o los ministros que son ustedes, fueran a visitarlo o preocuparse de las necesidades. Y pues como que no fue bien tomado ese comentario. Ok, salí. A los pocos días, pues yo seguí en oración cuando iba para allá, para acá, y le digo una vez al Señor, en la intimidad de una oración, le digo: Señor, si tú me ayudaras a ser ministro, yo podía hacer todo eso, pero pues ayúdame, a mí sí me gustaría ser ministro. Esa petición yo la hice en oración, de rodillas y llorando. Le dije lo que me preocupaba. A los pocos días, si no mal recuerdo, es en la fiesta de Cristo Rey, cuando es que instituyen a los ministros en Cristo Rey, había un montón de gente. Ahí nuevamente los que vayan a seguir siendo ministros los vuelven como que si les renovaran el ministerio. Cuando escucho que a los nuevos ministros los van a nombrar, y me nombraron a mí. En ese momento estaba junto a mi hija y mi esposa. Sentí que mi pierna izquierda, que es la que tenía que avanzar, cuando me nombraron, se quedó atorada. Hice el intento para caminar y me quedé parado así, y me decía mi hija: papá, te están hablando, te nombraron, papá, te nombraron. Y yo estaba atorado. Y les voy a decir lo que pasó por mi cabeza en ese momento, que si yo tomaba esa decisión, me iba a perder de muchas cosas que posiblemente ya jamás iban a volver. Obviamente son las cosas del mundo.
iba a ser definitivo. Entonces yo volteé a ver el crucifijo que estaba ahí, lo volteé a ver y di el paso. Y le dije al Señor de frente y mirándolo, le dije: sí, Señor, aquí estoy. Y fui y pasé, pues todo lo emotivo que te nombran, pero en ese momento mi cabeza no estaba ni mirando a la gente ni nada, solamente meditaba en Él, y decía: Señor, te doy gracias porque mi oración rápido la escuchaste, pero ahora tengo miedo, ahora tenía miedo. Gracias a Dios comencé ese proceso de preparación como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y pues yo me sentía también el ir a visitar a los enfermos, el ver qué necesidades tenían. Pero obviamente el enemigo, cuando ve que comienzas a caminar hacia una conversión, el enemigo redobla esfuerzos para atacarte. Pero en mi corazón algo me estaba diciendo que mientras yo me mantuviera al margen de la Santa Eucaristía, el enemigo no se me iba a poder acercar. Y eso implicaba seguir constantemente ocupándome de los servicios, tanto del ministerio como visitar enfermos, como ayudar a las personas que tenían necesidades, en ocasiones de transporte, porque a veces las personas enfermas no tienen ni para ir a un médico, no tienen para una consulta, no tienen para estudios. Y para ello yo ya manejaba un taxi en la ciudad de Córdoba, y gracias a Dios y a la providencia, Casa Santa Ana me apoyaban con medicamentos para ir a estas grandes comunidades, por ejemplo como Carrizos, que era un lugar muy marginado, y pues se podían hacer las obras de Dios, se podía seguir caminando, o se puede seguir caminando hasta este tiempo que sigo. Gracias a Dios, hace poco renové el ministerio nuevamente de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Joaquín, la verdad es que me sorprende cómo Dios ha ido entrando en tu vida. Tú y yo somos huesos duros de roer, pero Dios está prendado de nosotros, y por eso es que aprovecha cualquier oportunidad para declararnos su amor, para tocar nuestro corazón y para dejarlo entrar. Eso que decía Joaquín, en principio, cómo nos conocimos. Sí, por supuesto que recuerdo aquel día, creo que posiblemente era domingo, había muchas personas y vi el carro estacionado ahí en la puerta lateral de la parroquia de Santa Ana, y bueno, pues el hombre que quería confesarse, y me llamó la atención porque era una santa imprudencia. Me encontré con un hombre que tenía hambre de Dios y lo podía ver en su rostro. La sensibilidad, por mi experiencia, de tener también hambre de Dios, de su misericordia, y la experiencia que he tenido como pastor, no solamente como oveja, me hacía ver que este hombre estaba en terapia intensiva en su alma y que quería resucitar a la vida de la gracia. Y vi un hombre dispuesto a quemar las naves, como decían los jesuitas, para no tener la tentación de regresar. Y es que esa imagen la utilizó un hermano sacerdote anciano jesuita que nos dio ejercicios espirituales hace como 15 años que fui a Puente Grande cuando yo era formador del seminario. Durante 4 veranos estuve yendo con estos jesuitas a hacer cursos de discernimiento espiritual y a tomar ejercicios espirituales, y decía el padre: siempre hay que quemar las naves. ¿Se acuerdan de aquel acontecimiento histórico cuando algunos soldados de Hernán Cortés se sublevaron, se rebelaron y cobardemente intentaron pues regresar otra vez a la Villa Rica, aquí que estaban las naves embarcadas, amarradas,
en la costa. Entonces se les adelantó por otra ruta con Hernán Cortés con algunos, para que aquellos que querían regresar ya no tuvieran la tentación de regresar. Quemaron las naves. Y aquí me encontré con un hombre dispuesto a quemar las naves para ya no regresar sobre sus pasos y volver al mundo que le estaba esperando para echarlo a perder. Y después, por supuesto, que esto no lo compartió él, pero en una ocasión él venía y lo vi muy desesperado y venía llorando, y se bajó del autobús y me compartió una visión, una intuición espiritual, una revelación que él no lo sabía, pero yo pude ver un mensaje de parte de Dios a través de él, un llamado a la renovación, a la conversión. Y dije, y no se lo había compartido él. Después, en otra ocasión, si Dios así lo quiere, primero le voy a pedir a él, al Señor, que si quiere que yo les comparta esto. Pero mejor, como esto lo he escuchado de algunos santos, ¿verdad? Los regalos especiales que Dios nos da, esos nada más él y yo. Entonces, él y yo. Entonces, por eso mejor me lo guardo. Pero insisto, si en alguna ocasión el Señor quiere que lo comparta, lo voy a compartir. Entonces, pues sí, él, sin pedirlo expresamente, pero de manera implícita, estaba pidiendo que lo pastoreara yo, que lo acompañara. Y empecé pues a darle este acompañamiento que él me estaba pidiendo. Insisto, no expresamente, no me dijo acompáñame, solamente lo decía implícitamente, acompáñame. Y platicar, y sacar, iluminar, reflexionar, y así, ¿verdad? En esos coloquios espirituales. Y Dios acomoda todas las cosas de manera perfecta en el lugar y en el momento correcto. Necesitábamos de alguien con sensibilidad, alguien que tuviera esa sensibilidad, esa caridad para tratar a los hermanos más pobres. Y entonces estaba pidiéndole al Señor que me pusiera esa persona, y en la oración el Señor decía Joaquín, pues Joaquín era la persona. Y entonces no estuvo ahí porque yo quisiera, sino porque el Señor lo había puesto ahí, en Casa Santana. En proyectos tan bonitos como estos, por supuesto que se nos recuerda una cosa: si todos los días recibimos la misericordia, el regalo de la misericordia del Padre con mayúscula, que es Cristo Eucaristía, si todos los días experimentamos la misericordia, todos los días hemos de hacer la misericordia, hemos de hacer el ejercicio de la misericordia para con el hermano. Y cuando no estamos dispuestos, nos parecemos a aquel malvado siervo, ¿verdad?, que fue llamado a cuentas porque debía una cantidad impagable, y entonces él no suplicó que le perdonaran la deuda, simplemente suplicó que tuvieran un poco de paciencia y que lo iba a pagar todo. Y el rey aquel no solamente le atrasó la deuda, se la perdonó, canceló los aranceles, todo está pagado, y le perdonó la deuda. Pero aquel malvado hombre, cuando apenas salió, se encontró a un compañero que le debía una cantidad irrisoria comparada con la que se le había perdonado, y no estuvo dispuesto a perdonar. Hermanos, no seamos ingratos, no seamos malvados, no seamos injustos. Lo justo es esto: si hemos experimentado la misericordia de Dios, no podemos dejar de ser misericordiosos. Y esto que decía Joaquín también, empecé a conocer más. Sí, eso es bueno, conocer más.
y que nos enseñan a conocer el misterio del reino y nos animan a caminar hacia el cielo y a salir al encuentro de los hermanos, son los santos. Por eso, ampliamente recomendable la vida de los santos. Empápate de esa vida, porque de ver se antoja el cielo, y el cielo pasa por la caridad con el hermano. Por eso la misericordia no puede dormir. Si todos los días tú experimentas la misericordia, todos los días has de ser misericordioso, malvado Cecilio, malvado, y ponle el nombre que tú quieras. Todos los días hemos de ser misericordioso. No está permitido a nosotros disculparnos, dispensarnos. No, Señor, no seamos ciegos espirituales, porque eso es lo que somos, unos ciegos espirituales. Pensamos que lo que tenemos es por mérito y a veces pichicateamos la ayuda. No, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque grande es la misericordia de Dios, y por eso hemos de ser misericordiosos. Y Él, pues todo esto, ¿verdad?, se lo pedía al Señor. Y sí, recuerdo, Joaquín, cuando me enviabas, estaba yo ya bien dormido y me mandaba, o al otro día temprano veía los mensajes que el Señor le daba en el sagrario, o a veces él se ponía a alabar al Señor y me compartía esos momentos especiales. Los momentos especiales se comparten con personas especiales, y yo me sentía muy especial, y a través de él el Señor me decía que caminara hacia el sagrario. Eso es ir discerniendo los signos de los tiempos, es ir discerniendo qué está detrás de todo esto. Dios siempre deja mensajes, y me estaba dejando mensajes a través de él, ¿verdad? Y entonces, pues sí, a veces pensamos que pues los pobres no tienen por qué tratarnos así, y en alguna ocasión se quejaba por ahí las vicentinas, entre ellas Santa María Luisa de Marillac, con su director espiritual San Vicente de Paúl, se quejaban porque estos pobres que venían, algunos venían exigiendo, algunos venían malmodientos, y el director espiritual San Vicente de Paúl les decía: miren, hijas mías, recordemos quién es nuestro amo es Cristo. Recordemos dónde está nuestro amo está en los pobres. Bien, pues eso no se nos olvide. A veces nuestro amo nos va a tratar con mucha delicadeza, pero a veces nuestro amo nos va a tratar un poco rudo. Bien, pues ofrézcanlo. Cuando así nos trate nuestro amo, ofrézcanlo, sí, por nuestros pecados, ofrézcanlo en reparación por las faltas del mundo entero. Entonces, cierto, a veces estos pobres nos desesperaban, y ahí teníamos que tener mucha caridad. Nos desesperaban porque eran cochinos, nos desesperaban porque no sabían, maleducados, no saben pedir las cosas, exigían otra vez frijoles con huevo, que no tienen otra cosa. Y entonces nos desesperaban porque eran desordenados. Les poníamos ahí el bote de la basura y dejaban la basura por donde quiera. Sí, y a veces, ¿verdad?, eran tramposos. Otras veces nos dejaban mal, como aquel señor que llegó a pedir, era un migrante, ¿verdad?, pero de mal modo y con amenazas. Y si no me dan, entonces voy a irme a los medios de comunicación. Entonces, porque yo estuve allá en el albergue del padre Solalinde, y entonces, pero el señor venía muy politizado. Pues cuando se fue, hizo un escrito por ahí, mandó a sacar copias y las anduvo repartiendo entre los vecinos, ¿verdad?, de que ahí no se daba una buena ayuda. Bueno, a veces a eso nos exponemos, pero la misericordia no tiene por qué menguar, no tiene por qué venir a menos, hermanos. La misericordia es lo que hacemos, es solamente una respuesta a aquel que nos ha amado primero. Entonces, donde hay un corazón que ha experimentado la misericordia de Dios, hay que responder siendo misericordiosos y haciendo obras de misericordia corporales y espirituales para nuestros hermanos. Y qué bueno que la obra ha avanzado. Por supuesto que lo vino a visitar la enfermedad, no solamente la depresión al principio, sino después estuvo muy enfermo. Ha habido pérdidas. La experiencia de Casa Santana, todavía hay muchas cosas que nos puedes compartir, por supuesto.
después de cuando todo terminó y bueno, pues todo visto desde la fe y que todo aprovecha para bien de los hijos de Dios. Quisiera que nos compartieras todo eso, Joaquín, pero será en otro momento. También, si tú consideras que el testimonio de Joaquín edifica, manda tus comentarios, por favor. Él viene de allá, su comunidad es Carrizales, es donde sirve, viene de Córdoba, pero quien ha sido tocado por Dios, quien tiene una experiencia de Dios, no puede quedarse callado, no puede ni debe quedarse callado. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo no hablar de ti? Entonces, como decía aquel canto, ¿verdad?, inspirado en uno de los profetas, del profeta Jeremías, tenemos que proclamar a los cuatro vientos esos regalos de Dios en nuestra vida. Tenemos que evangelizar. Hazlo, por favor, en tu familia, hazlo en la comunidad, con los amigos, en el trabajo, en la escuela. Hazlo, evangeliza, comparte tu testimonio de vida. Y si por aquí hay alguien, ¿verdad?, que quiera venir al programa y compartirnos su testimonio, venga por favor a compartir su testimonio. Por favor, no quisiera que cayéramos en esto, es que vi una visión y esas cosas, no. Mejor vámonos con los contemplativos, lo que en el ordinario ha experimentado la presencia de Dios en lo ordinario, ¿verdad?, a través de una palabra, aquella manta, arrepiéntete, cree en el Evangelio, esos llamados que han sido asumidos con fe, era Dios, ¿verdad?, en lo ordinario, hermano, en lo ordinario. Y si tienes un regalo extraordinario, primero discernamos si lo que el Señor quiere. Los regalos extraordinarios, guárdatelos, y solamente con los íntimos. Pero lo ordinario, en lo ordinario, ¿verdad? ¿Cómo te ha hablado el Señor en lo ordinario? Y de tus luchas por resistirse a su voluntad. Y finalmente, cómo ese hombre viejo ha venido muriendo poco a poco. Y aquí estamos en la lucha. No estamos convertidos totalmente. Estamos en proceso de conversión. Entonces, manda tus comentarios. Te quiero compartir que la próxima semana estaré en un congreso internacional de nueva evangelización, compartiendo lo que estamos haciendo en nuestra parroquia. Debo de compartirlo con otras diócesis, con otras parroquias a nivel nacional y algunas otras que vienen a nivel internacional. Es un congreso internacional. Nos puedes seguir también por el canal. Va a ser en Zapopan. Es el Congreso Internacional de Nueva Evangelización que se hace cada 2 o 3 años, y ahora va a ser la sede de Zapopan. Y voy a estar, pide por nosotros, por favor. Voy a ir a compartir esto que estamos viviendo aquí, y también voy a ir a recibir luces, las que Dios ha dispuesto para retroalimentarme, para enriquecerme y para seguir consolidando el proceso evangelizador de nuestra parroquia. Lo que en verdad me preocupa es mi parroquia, está siendo atacada, y como vamos a ver el día sábado, ¿verdad? Creo que sí, el sábado o el viernes, en que el próximo sábado, de mañana en 8, como San León Magno, ¿verdad?, era atacado su iglesia, y tenía que atender 2 frentes, los enemigos de fuera, pero los más grandes son los enemigos de dentro, ¿verdad? Entonces, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos, con las armas que el Señor nos ha dado, hacerle frente y continuar con este proceso evangelizador. Les quiero decir, si no nos ponemos las pilas, la iglesia aquí está en agonía. Tenemos que ponernos las pilas. O somos discípulos, misioneros del Señor, o hasta aquí termina la historia de la iglesia en la Tarimoya. De verdad te lo digo. Es que hay muchísimo antivalor, hay muchísima permisividad moral, hay muchísimas sectas, y después de esto, pues también tenemos la devoción a la Santa Muerte, que aquí está la mata. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
No, el Señor me ha puesto aquí y tengo que defender mi rebaño. Y yo te invito a que reces por nosotros, pero también te invito, si te invitamos a un retiro, si te invitamos a que vengas al querigma, recibe el querigma y empieza a caminar. No podemos, no se vale que vivamos una religiosidad como hasta ahorita, ¿verdad? La misita, el rezo del rosario y sin un compromiso misionero. No se vale, no se puede, no nos va a alcanzar las fuerzas espirituales para restaurar esta comunidad. De verdad que no, ¿sí? Que tu espiritualidad no sea intimista. Aquí muy bonito, ¿verdad? No busques la relajación, busca la conversión y el compromiso con la evangelización de la iglesia. Es misión permanente. Y una muestra es que este programa es parte de la misión permanente. Entonces, sin más, hagan oración porque al ratito entra un retiro espiritual. Después nos va a hablar de ese retiro espiritual Joaquín, y vamos a hacer oración por ti, Joaquín. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Padre. Créanme que yo les quiero decir por último algo muy importante. Estamos pasando una crisis devocional, una crisis de fe. Hace poco una persona me preguntaba: oiga, hermano, ¿hoy es cierto que son los últimos tiempos? Y volteé y le pregunté: ¿y usted cree eso? Dice: sí, porque he leído en la Biblia. Y, ok. ¿Y ya se confesó? Dice: no. Prepare su corazón. Nadie sabe el día ni la hora. Cada día que Dios nos da oportunidad es un propósito, y ese propósito es la conversión. Aspiren a la santidad. No se queden solamente con que me gustaría cambiar y ser diferente. Y algo un poco fuerte que les voy a decir: si ustedes no están confesados y no tienen sacramentos, aunque ustedes digan que son buenas personas porque hacen el bien, solamente son acciones y ahí se van a quedar. Preocúpense por acumular tesoros en el cielo. Estando en comunión con Dios, las buenas obras que ustedes y nosotros hagamos van a ser anotados en el libro de la vida. Y estamos contratiempo. Una vida longeva en este tiempo es de 100 años, quién sabe si lleguemos. Pero cada día que Dios a ti y a mí nos da oportunidad para caminar, es para hacer las obras de calidad y vivirlas en estado de gracia. Y compartir el Evangelio, como dice un santo, compartir el Evangelio a tiempo, a destiempo, y en ocasiones que sea con las palabras. Vive el Cristo que quiere entrar en ti, que quiere entrar en mí y en todos. Y yo invito a ustedes, Gran Reserva Tarimoya, que si ustedes quieren un sacerdote santo, recen por él. Y les dejo esta frase para que la memoricen, pero en su corazón: de las rodillas de los laicos depende la santidad de los sacerdotes. Así es que oremos por los sacerdotes, oremos por el Papa y vamos a seguir adelante. Dios me los bendiga y les conceda las gracias que ustedes y nosotros necesitamos. Que Dios, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estas palabras. Gracias porque nos haces ver que lo que urge es la conversión y la santidad, ¿verdad? Porque el santo es el que mejor evangeliza. Entonces, hermanos, ahí está la invitación de parte de Dios a través de Joaquín. Y bueno, pues hay algunos avisos. Primero, agradecerles por habernos acompañado de la manera como lo hicieron en el cierre del Santo Rosario. Hemos consagrado a la Tarimoya y a nuestra comunidad a nuestra Santísima Madre. Por otra parte, tenemos, recuerden, el día domingo, pasado mañana, tenemos tianguis y tenemos el domingo de la Divina Providencia. Entonces aprovechen este regalo que Dios providente nos hace. Y también el día 12 de noviembre tenemos el Congreso de la Mujer. Por favor, recuerden, a las 8:30 de la mañana en el Teatro Clavijero, 30 pesos solamente, ¿verdad? Para que la temática es cómo cultivar relaciones sanas, y es un regalo que Dios nos hace a la comunidad. 30 pesos, invierte esos 30 pesos y muy bien en formación para ir cambiando el rostro de nuestra comunidad. Y por otra parte, tenemos el día 15 de noviembre, miércoles 15, tenemos el bingo Pro Seguro Sacerdotal. Necesitamos que nos ayudes. Ven a convivir con nosotros y ven también a colaborar de esta forma, participando para pagar el seguro sacerdotal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.
Queda la invitación abierta. Si crees que este programa vale la pena y no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, comparte ese programa con tus amistades, con tus contactos, y así nos ayudas en la tarea de la evangelización. Y si crees que es un buen testimonio el que nos tiene que compartir Joaquín, entonces manda tus comentarios. En el Congreso Internacional voy a pedir el testimonio de algunos de los participantes para el próximo viernes, y en 15 días, primeramente Dios, le pedimos a Agustín que nos siga compartiendo su testimonio, porque hay muchas luces en esto que Dios ha hecho en él. ¿Sí, Joaquín? Claro que sí, Padre. Primeramente Dios nos concede esa gracia de estar nuevamente aquí. Dios les bendiga. Hasta pronto.